¿Me permite ese micrófono un ratito? Sí. Mis hermanos, gracias por estar en casa del Señor. No sé cuál fue tu petición en esta mañana para estar aquí, pero el Señor conoce tus peticiones y sabe la razón por qué tú estás aquí. A veces el sábado es como un verso que está colgado en tus pensamientos, que cuando llega ese día no hay razón para decir que no voy a la iglesia. Es algo que Dios hizo para el hombre, no que el hombre tenía que hacer eso para Dios. No hay tiempo que puede quitar lo que Dios instituyó, que es el sábado. Por eso, mis hermanos, algo hay en este día. Pero Dios dijo también que este día será santificado y bendicionado. Es un día recordativo para el pueblo de Dios, que fue la creación de Dios. Y tú y yo somos la creación de Dios. Antes de iniciar voy a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana quiero pedirte, mi Señor, que me limpias de toda inmundicia, de todo pensamiento, mi Señor, que tal vez todavía están en mi mente, en mi corazón. Oh Señor Dios, tú eres el Dios que creó todo y todo estaba bien. Pero mi Dios, por una razón que no podemos entender, fue quebrando tu ley, mi Dios. Y todos nosotros, mi Señor, tenemos esa culpabilidad, que es el pecado. Permítame, Señor, que podemos llegar donde ti para recibir ese arrepentimiento en nuestro corazón, para así podemos estar limpios delante de ti. Oh Dios de los cielos y la tierra, llega tiempo en que nosotros tenemos que aferrarnos más a ti, mi Señor. Por eso en esta mañana queremos pedirte, límpianos, Señor, y danos fuerza y voluntad para seguir en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos al versículo de memorizar en esta mañana, la lectura bíblica, 2 de Corintios 13:5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis
en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mis hermanos, existe una necesidad de examinarse íntimamente y preguntarse a la luz de la palabra de Dios: ¿soy íntegro o corrupto de corazón? ¿Estoy renovado en Cristo o soy todavía carnal de corazón? ¿Cubierto solo exteriormente con un vestido nuevo? Acercaos al tribunal de Dios y observad como a la luz de Dios si hay algún pecado secreto, alguna iniquidad, algún ídolo que no hayáis sacrificado. Orad, sí, orad como nunca antes, para que no seáis engañados por los ardides de Satanás, para que no os entregáis a un espíritu descuidado, indiferente y vano. Uno de los pecados que constituyen una de las señales de los últimos días es que los cristianos profesos son amadores de los placeres más que de Dios. Mis hermanos, el tiempo está cerca y el tiempo es ya. No puedo afirmar lo que yo he escuchado, pero si es mentira o verdad, el pueblo debe ser preparado hoy. Si hay un pecado en mí o en nosotros, Dios dice que la iglesia no va a avanzar. Yo escuché anteayer que en Bolivia había un decreto si los adventistas del séptimo día piensan que van en la calle a repartir o llevar el mensaje, serán encarcelados por 12 años. Ahora yo pregunto, ¿tú recuerdas tu nombre y tu identidad? ¿Tú recuerdas cuando tú aceptaste el Salvador? ¿Cómo es tu nombre ahora? Porque llegará el momento que tu identidad tiene que ser la identidad que Cristo te dio. Mis hermanos, todavía no ha llegado a donde nosotros. Pero ¿qué harías tú si mañana tú escuchas que no puedes
venir al templo. Los discípulos también preguntaron a Jesús: ¿cuándo serán esas cosas? ¿Cuándo serán? Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas y oídos de gran número de personas, pero cuando Jesús estaba solo, Pedro y Juan, Santiago, Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de Olivas. Le dijeron: ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mis hermanos, tú vienes a la iglesia, sí. Tú lees la Biblia, sí. Pero has preguntado: ¿en dónde está Jesús en tu corazón? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado las destrucción de Jerusalén y el gran de su venida. Mezcló la descripción de esos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habría podido soportar la visión. Pero por misericordia hacia ellos, funcionó la descripción de las dos grandes crisis. Dejan a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Mis hermanos, el plan de salvación está en el santuario de Dios. El plan de salvación está en el santuario celestial. Si tú no sabes dónde está tu maestro, entonces no puedes reconocer el plan de salvación. Dios dice que todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonios de las grandes verdades que Dios le ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revele el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre pronto a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos.
desconocemos el tiempo de regreso de Cristo. Pero, ¿sabe una cosa, mis hermanos? A veces tú te sientas en la iglesia y no sabes dentro de un segundo o dos o un minuto qué es de tu vida. Tus pensamientos deben reflejar el carácter de Jesús. Vamos a ver en este momento algo que sucedió. Con un vuelo deja que corra, Steve. ¿Puede tener sonido? Like any other teenager, he gives me that answer. I said, come on, it's time to get up. We got to go. 9:14. Sten Molen starts the takeoff run. Rotate. 9:14 and 29 seconds. D2. Flight 587 lifts off. Positive rate. Gear up, please. Ground control at JFK wishes them well and instructs Molen and States to contact New York departures. 9:15. Flight 587 is now at 1,700 feet. The departure controller gives them a navigation fix. New York, American 587, heavy turn left, proceed direct wavy. We'll turn direct wavy. American 587, heavy. 1 second later, the plane begins to shake. The pilots know the turbulence is likely to have come from the Japan Airlines Jumbo up ahead. It's a routine hazard, and Molen flies through it. 250, thank you. The captain increases the speed of the plane to 250 knots, the maximum allowable at that height. But seconds later, the plane hits more turbulence. Sten Molen takes decisive action. Using his foot controls, he applies the rudder first to the right and then to the left to try and stabilize the plane. Back power. Again, Molen asks for more power to keep the aircraft under control. You all right? Yeah, I'm fine. Hang on to it. Hang on to it. Full power, please. Holy. Less than 2 minutes into their journey, Flight 587 is in deep trouble. The lives of 260 people in the air and many more below are in mortal danger. 89 seconds after takeoff, Flight 587 is in trouble. In the cockpit, co-pilot Sten Molen is fighting the controls. What the hell are we into? I'm stuck in it. Get out of it. Get out of it. Far below, 53-year-old Pete Hayden, Deputy Chief of the New York Fire Department, is taking his first day off since September 11th. His attention is drawn to a plane making an unusual straining noise. It's struggling. I look up. It's lower in the sky than normal. I'm watching it, and the plane suddenly begins to break apart. Holy. I see the back part of the plane behind the left wing break open. Smoke and flames come out. As the plane spins out of control, the engines shear off. Mark Shaw, still trying to wake his son, also hears the plane. And I think that it sounds just like the Concorde. Come on, Jason. You know you have a doctor's appointment today. Come on, get up. The house starts to shake.
Pete Hayden watches in disbelief. At 9:16 and 15 seconds, Flight 587 slams into the ground. At 9:20 a.m., a pilot who has seen the crash alerts air traffic control at JFK. Now look out to the south of the aircraft crashing. Say again? An aircraft just crashed to the south of the field. An aircraft crashed south of the field? Aircraft fireball. Controllers see a black pall of smoke over the suburb of Rockaway. On the ground, an amateur cameraman captures the horrifying scene. Plane crashed. Where? Into the houses. Houses are crushed and burning. Aircraft parts are everywhere. The whole neighborhood seems to be under attack. One of the first at the scene is Deputy Fire Chief Pete Hayden. There are bodies everywhere. All over the streets, in the yards. Some victims still strapped into the seats of the airplane. For Pete Hayden, the scene is all too familiar. It's 9/11 all over again. Only this time, it's his own neighborhood that has been hit. I'm wondering who it is that I know today that was killed. As the full scale of what has happened becomes apparent, residents are in a state of shock. The engine fall down and the belly fall. The pitch then left side and make it straight all the way down. From across New York, emergency services race to Rockaway. Among them, Inspector Michael Morley, who's horrified to hear the plane has crashed close to his own home. His first thought is for his son and his mother-in-law. I know my son is at home. I know my mother-in-law's in the house. So Hermanos, no quiero conmover tu corazón. No quiero meter ninguna excitación en tu corazón. Entramos en la Biblia. San Juan 14, 1 hacia 3. El Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis que en Dios? Creed también en mí. En mi casa de mi Padre muchas moradas, muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues para preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis hermanos, hemos visto algo que esas personas no estaban, no sabían que iba a suceder. Entraron confiadamente, compraron su ticket confiadamente y el vuelo inició y estaban confiadamente que iban a llegar a su destinación. Pero en segundos,
No puedo decir que cambió su vida. Perdieron su vida. ¿Saben? A veces pregunto, ¿cuál de ellos tenían Jesús ahí dentro? Porque el Señor nos dice que nos estamos acercando a la gran día de Dios. Las señales están cumpliendo y sin embargo no tenemos el mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor no nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de aceptación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. No hemos de saber el tiempo definido ni para derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto de sí mismo. Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base de una agitación relacionada con el tiempo. Usted no podrá decir que Él vendrá dentro de 1, de 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Mis hermanos, el día de preparación es hoy. Porque cada uno de nosotros tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo. No solamente por las buenas cosas, pero por las malas también. Y el Señor dice que cada persona vas a ser escrito en el libro de la vida con exactitud. Si estoy respirando ahora, esa exactitud va a estar escrito en el libro del Señor. Si tengo un pensamiento que todavía no quiero dejarlo ir, va a estar escrito. Mis hermanos, ¿por qué razón? ¿Por qué razón hemos visto eso? No por la tragedia, porque nadie le gusta la tragedia. Es igual que tú estás sentado en la iglesia y vas a perder.
Hermanos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Cuándo serán esas cosas? El Señor dice que la fijación de las fechas conduce a la incredulidad. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas, y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Aquí la profeta del Señor nos está advirtiendo. Pero en el tiempo de la profeta, el tiempo se siguió avanzando. Estamos delante de una ley dominical que va a ser puesto delante de nosotros. Ya todas las cosas están ya. Yo me pregunto, ¿estoy preparado? ¿Estoy preparado? Cuando lleguen estas cosas, ¿voy a decir que yo me llamo Rudy Martina? ¿O yo voy a decir que soy un adventista del séptimo día que sigue a Cristo? Porque el Señor dice que muchos de nosotros vamos a ser encarcelados. ¿Vas a permitir eso? ¿Tú vas a permitir que te van a encarcelar mientras que tú estás llevando una obra para salvar a las personas, para salvar al mundo? ¿Vas a dejar que te lleven como llevaron a Jesús? ¿Vas a tener en tu mente una mente con el carácter de Jesús? Cuando lo acusaron, Jesús no pensaba en destruirlos. Solamente Jesús dijo: Padre, perdónalos. ¿Qué carácter vas a tener cuando llega esos momentos? Mis hermanos, solamente el que tiene el carácter de Cristo podrá pasar esas pruebas. Solamente
¿Por qué razón creen que sí, Cristo ha demorado para llegar? Si por uno hay fiesta en el cielo, tal vez por uno aquí, es que Cristo no ha venido. Porque está esperando por ti. Él sabe que tú tienes algo ahí. Él sabe que tú no quieres soltar eso. Y todavía está intercediendo para ti. Mis hermanos, el Señor con su mano creó, hizo todo. Hizo todo. Todo es del Señor, incluyendo nosotros también. Por eso, mi Dios, toca esos corazones, mi Señor, en esta mañana. El Señor está esperando por ti. El Señor espera por ti para venir a buscar a su pueblo. ¿Sabe qué es dolor? Cuando Jesús estaba sentado con los discípulos en la mesa, y llamó a Judas diablo. ¿Sabe por qué lo llamó diablo? Porque sus pensamientos eran del diablo. Ahora, si tus pensamientos no son de Dios, son del diablo. Y la Biblia comprueba eso. Vamos a Galatios 5. Galatios 5. Vamos a empezar el versículo. ¿En cuál versículo empieza? Los frutos que no son del Espíritu Santo. 17. ¿Qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y esas cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, Dios espera de cada uno de nosotros para tener ese carácter de Jesús. La Biblia tiene un solo objetivo. Es para que el hombre sea semejante al carácter del Señor. Ahora Dios, en su misericordia por el hombre, tiene un límite. Dios tiene un límite dice, con infalible exactitud, el Señor infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. Dios lleva un registro de las naciones y los cálculos han aumentado contra ellos en los libros de los cielos. Y cuando se decrete una ley de que la transgresión del primer día de la semana será castigada, entonces su copa estará llena. Dios mantiene una cuenta con las naciones. Cuando llegue plenamente el tiempo en que la iniquidad haya alcanzado el límite declarado de la misericordia de Dios, su paciencia cesará. Cuando las cifras acumuladas en los registros del cielo indiquen que esta está completa la suma de la transgresión, la ira vendrá. Mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. ¿Ustedes saben quién es el ofrecimiento de la gracia? Es el Espíritu de Dios.
El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia al punto de que el Señor no les permitirá sobrepasar. Y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. Hay un límite más allá del cual los juicios de Dios no pueden ya demorarse. El tiempo durará un poco más hasta que los habitantes de la tierra hayan llenado la copa de su iniquidad. Y entonces la ira de Dios, que por tanto tiempo ha dormitado, despertará y hasta tierra de luz beberá la copa de su ira sin mezcla. Ahora una pregunta, mis hermanos. ¿En qué porcentaje ya tienen la ley dominical? ¿Está ahí? ¿Está ahí por realizarse? Porque cuando llega esa cosa, ya el pueblo de Dios tenía que ser como dice, sellado, porque no habrá preparación. No habrá preparación. Quien en este momento espera una excitación, algo que lo inspira para ir donde el Señor, tal vez puede ser muy tarde. Mis hermanos, la puerta de gracia está cerrando. La puerta de gracia de Dios no cierra como la puerta de los bancos donde tú no puedes cambiar tu cheque. Dios dice que va a cerrar repentinamente. Repentinamente va a cerrar. ¿Qué quieres hacer hoy con tu vida? ¿Qué quieres hacer con tus pensamientos? ¿Qué quieres tú pedir al Señor? Hermanos, no sé si habrá más sábado para nosotros, para congregar. Si hay, es por la misericordia de Dios. Pero cuando llega ese momento que tu casa va a luchar contra ti, tus vecinos te van a decir, es tú que está
permitiendo que esas cosas sucedan, ¿qué es lo que tú vas a decir a ellos? Cuando llegan donde ti y te dicen, deja a esa iglesia, ¿qué es lo que tú vas a decir? ¿Cuál es tu identidad? No vas a poder comprar. Tendrás miedo. Porque la Biblia nos dice que hasta tus propios hermanos te llevarán al concilio. Mis hermanos, una solución nos queda. Esta mañana, Señor, quieres que sepas que la salvación viene del Señor. Si has tenido un problema alguna vez y has orado y no viste un cambio, no recibiste una respuesta en este tiempo, debes recibir. Cuando tú vas a orar, pide al Señor que tú no vas a levantar hasta que cumpla contigo. Pero el Señor desea que lo que hay en tu corazón, tú permitas que el Señor lo saca. Que Dios, por su misericordia, mis hermanos, de verdad, el tiempo está sobre nosotros. Y parece que no lo sabemos. Estamos preocupados con todo, menos que nuestra salvación. Vamos a colocarnos de pie, mis hermanos. Antes de eso, cantar. Quiero orar. Pero si hay alguna persona aquí que dice, Señor,